Shalom, buenas noches, ¿cómo estás? Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires a través de Facebook y a través de Instagram. Bienvenidos a todos, que el Padre les bendiga en esta hora. Ministerio de Senda Antigua desde Argentina a Buenos Aires. Damos gracias al Padre por este tiempo. Y hoy vamos a ver un mensaje muy necesario de estudiar, de comprender. Un mensaje diferente a los que siempre doy, que tiene que ver con la Torah de Yahweh, que tiene que ver con las Escrituras, que es acerca de las emociones. Así que damos gracias al Padre por este tiempo y vamos ya a iniciar con este mensaje. Este mensaje va unido con otros que he dado, que realmente han sido muy buenos, así que vamos a iniciar con una oración entregando este mensaje al Padre, para que a través de su Espíritu Él nos pueda hablar, nos pueda ministrar y podamos entender y conocernos un poco más, porque este mensaje tiene que ver con este propósito de conocernos un poco más. Así que damos gracias al Padre, gracias Yahweh, te damos por tu amor, por tu misericordia, gracias por estar con nosotros, gracias por cada hermano, cada amigo, por el Ministerio de Senda Antigua, y gracias por esta palabra, que este mensaje pueda traer bendición, luz, pueda traer edificación, entendimiento a cada uno aquel que lo escuche, a cada una de las personas que esté atentos a este mensaje, que ellos puedan conocer sus emociones y puedan poder manejar correctamente sus emociones. Te damos gracias, Padre, por todo lo que haces. Gracias en tu Hijo amado, Yahshua. Amén. Bien, entonces vamos a ver en esta noche el mensaje de las emociones. Y como les decía, este mensaje se une con otros mensajes que ya he dado acerca de diferentes tipos de mensajes que tienen que ver con nuestro ser, lo que nosotros somos. Siempre digo que nosotros, para conocer a otras personas, primero tenemos que conocernos nosotros mismos. Muchas veces no sabemos leer a otras personas, no sabemos en sí comprenderlas, no sabemos realmente cómo reaccionan, qué piensan, porque nosotros primeramente no nos conocemos. Primero debemos de conocernos como seres humanos, conocernos cómo pensamos, cómo piensa el ser humano, cómo es en sí el ser humano, cómo razona, cómo piensa, cómo toma decisiones, cómo son sus razonamientos, sus sentimientos, entender un poquito más. Y siempre Yahweh me permitió armar ciertos mensajes que tiene que ver con esto, ¿no? Donde he dado mensajes sobre el cuerpo y las emociones, que ha sido muy bueno ese mensaje, como la soledad, la depresión, el suicidio, el estrés, que lo vimos hace poco, la ansiedad también, que lo hemos visto hace poco. Tantos mensajes que nos ayudan a comprender de cómo nosotros funcionamos. Y muchas veces dentro de estos mensajes también hay un poco de psicología, y la psicología no es mala, son herramientas que nos ayudan a entender cómo nosotros somos, qué es lo que realmente somos y cómo poder sobrellevar todos estos temas. Y a entender también de que Yahweh nos creó de esta manera y de que nosotros tenemos que conocer en sí lo que Yahweh creó. Tenemos que conocer nuestro interior de cómo Yahweh nos creó. Cuando hablamos de las emociones, la palabra emoción o emociones viene del latín emotion. Emotion, que significa movimiento o impulso. Entonces, ¿qué son las emociones? Son las reacciones orgánicas del cuerpo. Son las reacciones internas que todo ser humano tiene. Yahweh nos creó con sentimientos. Yahweh nos creó con emociones. Los sentimientos no son emociones, son totalmente diferentes. Los sentimientos pueden durar mucho más que las emociones. Las emociones pueden durar segundos, pueden durar algunos minutos, en algunos casos pueden durar horas, pero las emociones son mucho más rápidas que las emociones, que los sentimientos, perdón.
Entonces, cuando hablamos de las emociones, son reacciones que vienen de nuestro cerebro a sucesos o momentos que nosotros podamos estar viviendo. Las emociones son reacciones que vienen muchas veces por lo que vemos o por lo que escuchamos. Tenemos diferentes tipos de reacciones con respecto a las emociones, pero ¿qué es lo que sucede? Las emociones son necesarias, son importantes. ¿Por qué digo necesarias? Porque demuestran, expresan lo que nosotros sentimos, lo que a nosotros nos pasa. Si no existirían los sentimientos, si no existirían las emociones, seríamos como personas sin alma. Seríamos como robots, no podríamos sentir, no podríamos en sí ser personas sensibles, sino que seríamos frías, sin sentimiento. Pero Yahweh nos creó así. Las emociones tienen en sí sus facetas, sus manifestaciones. Algunas podemos llamarlas buenas, otras podemos llamarlas malas, pero las emociones son un conjunto de emociones, de reacciones que tenemos. Ahora, las emociones no son malas, como muchas veces lo he hablado en otros mensajes, como la soledad, la depresión, el suicidio, el estrés, la ansiedad, el miedo. No son malas. Lo que sucede es que cuando nos controlan, ahí comienzan a ser malas. Pero las emociones no son malas, ni tampoco son buenas. Son necesarias y son importantes para nosotros, para el ser humano. Muchas veces se hablan de las emociones, pero no se toca a fondo este tema. Y nosotros, conociendo la verdad de Yahweh, nosotros que vivimos cada día en un mundo de estrés, en un mundo caótico, en un mundo donde el hombre vive acelerado, muchas veces esto produce que las emociones se disparen, que salgan. Entonces las emociones, yo puse un ejemplo ahí que las emociones son como una ensalada. Hay tomate, hay cebolla, hay en sí lechuga, puede haber arveja, puede haber huevo, etcétera, etcétera. Es un conjunto, es una ensalada de diferentes en reacciones emocionales que nosotros tenemos dentro. Que el cerebro baja una información a nuestro estado emocional y de ahí se disparan. Entonces, como les decía, las emociones son temporales, no duran mucho tiempo, pero necesitamos también conocernos. ¿Cuántas veces has visto una situación en tu familia y te ha enojado tanto que te has levantado la voz, has discutido, peleado con tu papá, tu mamá, tus hermanos, o una discusión fuerte en tu matrimonio y te has enojado muchísimo, o te ha deprimido mucho algo que sucedió en tu matrimonio, que ha sucedido en tu familia, y vos decís, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me enojé de tal manera? ¿Por qué reaccioné de esta manera? ¿Por qué? Porque no conoces tus emociones. ¿Por qué muchas veces nosotros, diferentes tipos de problemas, sea familiar, laboral, sea en sí amistades, etcétera, tenemos reacciones que decimos, ¿por qué me agarra esto? ¿Por qué respondí así? Porque no nos conocemos todavía del todo. Por eso las emociones necesitamos conocerlas, porque tenemos que también saber que si estamos en diferentes tipos de reuniones, diferentes personas o diferentes charlas, puede llegar a surgir algo que a nosotros nos saquen de las casillas o a nosotros nos afecte emocionalmente. Nos pasa cuando vemos una película. Hay personas que les encantan las películas de terror, hay otras personas que no les gusta.
y emocionalmente son afectados. Hay películas de violencia que hay gente que les gusta mucho y otro que no le gusta. ¿Por qué? Porque emocionalmente son afectados. Hay personas que les gustan las películas de amor, románticas, pero no las quieren ver porque viven llorando durante toda la película, porque las emociones salen a la luz. Por eso necesitamos conocer las emociones y conocernos cómo nos afectan las emociones dentro nuestro, en nuestra vida, y cómo manejarlas. Y sí o sí tendremos que pasar en todas las facetas de las emociones. En todas las facetas de las emociones tendremos que pasarlo. Entonces, hay muchos tipos de emociones, diferentes tipos básicas de emociones, pero vamos a ver en esta noche las más conocidas. El miedo. El miedo es una faceta de lo que son las emociones. El miedo es una emoción que se le estudia como algo negativo. El miedo bloquea, el miedo paraliza, el miedo te enfría, el miedo no te hace reaccionar. El miedo te hace una persona neutra. El miedo es una reacción ante una amenaza o un peligro. ¿Alguna vez has tenido miedo? Todos hemos tenido miedo en algún momento. El miedo es una reacción emocional que Yahweh nos creó de esta manera. Tener miedo no está mal. Tener miedo no es pecado. Tener miedo es algo normal. El problema es cuando vivimos bajo el miedo. Cuando la emoción del miedo nos controla y maneja nuestra vida. Con todo lo que está pasando en el mundo, mucha gente vive teniendo miedo. Miedo a la muerte, miedo al robo, miedo al quedarse sin trabajo, miedo a no tener dinero, miedo a una enfermedad, miedo a morir a través de todo lo que está pasando, miedo. Viven bajo temor, porque la emoción del miedo los gobierna y los apodera. Entonces, una de las facetas de las emociones es el miedo, y el miedo es el más conocido. La segunda emoción que podemos conocer también o tener presente, la faceta es de la sorpresa. Cuando algo nos sorprende, cuando algo sucede en nuestra vida y no nos esperábamos, puede ser bueno o malo según nuestros ojos. Puede ser algo bueno en el sentido positivo o malo o negativo. Algo malo, la muerte de un ser querido. No nos esperábamos. No te esperabas eso. Fue una sorpresa, fue un golpe en tu área emocional, en tu vida. Es una faceta que a todos también nos llega. Cuando golpea duro, cuando no nos esperamos, es una reacción o un evento inesperado. O sorpresa también es que cuando te regalan algo no te lo esperabas. Cuando viene una visita que vos no esperabas, te sorprenden. Cuando sucede algo en el trabajo, te cambian de sector, te aumentan el sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes situaciones, diferentes circunstancias, vemos que la emoción de sorpresa también es parte. Otra faceta de las emociones es la ira. ¿Y qué es la ira? Es el enojo al extremo. Todos podemos enojarnos. El enojo también es una manifestación emocional. El enojo no está mal, el enojo no es pecado. Para muchos que dicen que es pecado enojarse, no es pecado. La Escritura dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, no se ponga el sol sobre tu enojo, es decir, que no se termine el día sin antes que tu enojo sea resuelto. No te vayas a dormir si todavía seguís enojado. No sigas tu vida si todavía seguís enojado, porque ahí ya se vuelve ira.
se vuelve rencor, se vuelve falta de perdón. Pero todos podemos enojarnos, todos podemos enojarnos. La ira es una reacción de enojo extremo ante una situación. Y luego vemos que vamos a ver dos facetas más de las emociones, que es alegría. La alegría es un estado que bíblicamente se le conoce como gozo, como cuando uno está contento, cuando uno está alegre. La alegría es un estado emocional que todos quieren tener, este estado emocional, la alegría. Es una reacción ante una situación positiva. Y la alegría todos también en algún momento lo vivimos. ¿Y cuántas veces hoy estamos alegres a la mañana y a la tarde estamos tristes? O a la noche estamos enojados, de tal manera que tenemos bronca, tenemos ira. ¿Por qué? Porque las emociones salen a la luz. Y la última faceta de las emociones, la última parte de las emociones, es la tristeza. La tristeza también es una de las emociones más importantes que se conoce. Todos pasamos situaciones de tristezas en algún momento. Es una reacción de aflicción ante una situación desagradable. Tristes porque discutí con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Porque tuve un problema familiar, porque tuve un problema de trabajo, me fue mal en el examen, porque tuve una enfermedad, porque me tienen que operar, porque me robaron algo, porque perdí un ser querido, por esto, por el otro, por cualquier situación que puede traer tristeza. La tristeza trae angustia, la angustia trae depresión y la depresión trae muerte. Y todos son estados emocionales que Yahweh creó en el hombre para que nosotros podamos vivirlas. Entonces, cuando hablamos de las emociones, las reacciones emocionales de nuestro cerebro son las más comunes, como el miedo, la sorpresa, la ira, la alegría y la tristeza. Y lo interesante es que cuando estudiamos la vida del Hijo de Yahweh, cuando estudiamos la vida de nuestro Mashiach, vemos que él pasó en diferentes etapas. Él lloró, estuvo triste por Lázaro. Él se enojó de gran manera en el templo, donde echó a todos los mercaderes, a todos los que vendían en el templo. Él tuvo cierto miedo, temor, cuando dijo: si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Él tuvo una situación bastante desagradable. Él tuvo alegría también, ¿en qué sentido? De ver a sus discípulos haciendo la voluntad del Padre, de ver en sí a muchas personas siguiendo Yahweh. Podemos ver ejemplos. También estuvo en sí diferentes situaciones siendo el Hijo de Yahweh. Fue un ser humano donde también tenía emociones. Ahora, vemos que estas emociones están en nosotros, muchas veces salen a la luz, salen a flote en nosotros, debemos conocerlas y debemos manejarlas. Lo mismo pasa con la lengua, ya estaremos hablando dentro de poco un mensaje sobre nuestro hablar, sobre la lengua que bendice y la lengua que maldice. Cuidado con lo que hablamos. Yahweh nos dio una autoridad en la lengua para bendecir y no para maldecir. Cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la lengua es un instrumento, una herramienta, es un músculo que nos dio Yahweh para usarla correctamente. Lo mismo pasa con las emociones. Un hombre espiritual y una mujer espiritual de Yahweh siempre sabrá usar las emociones. Alguien que no es espiritual, que no es maduro espiritual, no sabe usar las emociones. Y esas emociones los va a llevar a tener problemas.
Si las emociones no están sanas en nosotros, no podremos ser felices. Si las emociones no están ordenadas dentro de nosotros, no podremos en sí ser personas de bien. No podremos ayudar a otros. ¿Por qué? Porque si somos desordenados emocionalmente, tendremos problemas con la gente que está alrededor nuestro. Las personas que no tienen resueltas sus emociones no pueden proyectar nada con nadie. Ni con Yahweh, ni con un matrimonio, ni con un noviazgo, ni con un trabajo, ni una familia, ni un proyecto, ni nada. Porque es una persona inestable. Ahora está bien, en un rato está mal, en un rato está alegre, después está deprimido, después le agarra una ira que quiere romper todo. Es una persona inestable emocionalmente. Santiago claramente dice, no sean como la ola del mar que va y viene, no sean inestables, también refiriéndose a las emociones. Las emociones tienen que estar sanas. Necesitamos tener nuestras emociones sanas. Si no, no podremos amar, no podremos escuchar, no podremos perdonar, no podremos ser personas que puedan bendecir a otros. Cada emoción tiene que estar en su lugar, cada emoción se tiene que manifestar de tal manera que sea de una manera natural y no que produzcan problemas. Una persona que vive enojada, que vive en sí en la ira, que es violenta, una persona que siempre está nerviosa, nunca está tranquila, siempre está alterada, es una persona que va a quedar sola, se va a quedar sola. ¿Quién va a querer estar con alguien así? Una persona que siempre está contenta, alegre, que siempre está feliz, que bueno, siempre positiva, siempre, es una careta. No es normal. Hay personas que siempre están bien, bien, y no digo que está mal estar bien, pero siempre, uy, se murió mi papá, no importa, hay que seguir adelante, hay que darle positivo a la vida, uy, me quedé sin trabajo, no importa, uy, estoy enfermo, me agarró cáncer, no importa, eso es una careta. Y ya he hablado acerca de las caretas, sobre la hipocresía, en el mensaje de hipocresía he hablado de estos temas, donde muchas veces las emociones se transforman en caretas. Hay personas que no permiten estar tristes. No, yo no voy a permitir llorar. No puedo llorar, no puedo sentirme mal, yo tengo que estar bien, yo tengo que estar bien delante de los demás. No, si estás triste, deja que estés triste. Si te agarra una depresión, déjala, pero que no domine tu vida. Que no domine tu depresión, que no te domine esa emoción. Si tenemos las emociones lastimadas, escuchen lo que digo, si tenemos las emociones lastimadas, terminaremos lastimando a otros. Si tenemos nuestros sentimientos, nuestras emociones lastimadas, terminaremos lastimando a otros. Porque cuando nuestras emociones no están ordenadas, no se manifiestan naturalmente, terminamos dañando al otro. Las emociones tienen que estar sanas. Debemos aprender a manejar nuestras emociones. Primero conocer nuestras emociones, luego aprender a manejar nuestras emociones y manejar y controlar nuestras emociones y no que ellas nos controlen a nosotros. Las emociones generan cambio de estado de ánimo dentro de nuestro y afectan nuestra conducta, aunque no querramos. Salen de nuestra alma, de nuestros sentimientos, salen y se manifiestan. Las emociones nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, a saber qué es lo que nos agrada, qué es lo que nos produce miedo, qué es lo que nos produce ira, enojo, qué es lo que nos produce depresión, qué es lo que nos produce alegría. Necesitamos conocernos para manejar correctamente las emociones.
Las emociones nos ayudan a expresar lo que sentimos. Nos ayudan a conocernos. Las emociones son en nuestras vidas temporales, son cortas, son expresiones emocionales. Por eso cuando uno se enamora de Yahweh, del Padre o de una persona, el amor nivela todas las emociones. El amor es tan importante en la vida de un ser humano. Y hay diferentes niveles de amor. Una cosa es amar a una mujer, a un hombre, a un hijo, una hija, a un padre, una madre, a hermanos. Una cosa es amar a Yahweh, una cosa es amar a un amigo, amiga, etcétera, etcétera, etcétera. Las emociones no son un problema. No son un problema. No son malas, no son buenas, son necesarias. Las emociones no son un problema. El problema es cuando no las sabemos controlar, cuando no las sabemos manejar. Muchas personas no prestan atención con respecto a las emociones y dejan que se manifiesten y dejan que se desarrollen, y ahí es donde comienzan los problemas. No, ¿y qué quieres que haga? Yo soy así. Yo me enojo, yo soy violento, yo insulto, lastimo a los demás. A mí, yo soy así y voy a seguir siendo así. No, está mal. No, yo soy depresiva, soy depresivo. Algún problema que viene a mi vida, yo ya me voy a la cama, no quiero comer, yo no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie. Ahora, ¿podés deprimirte? Sí, pero dejar que eso corra y que te domine, ahí hay un problema. Y yo tengo miedo. Yo el miedo lo voy a seguir teniendo. Salgo de mi casa, salgo del trabajo, salgo acá y tengo miedo. Y bueno, soy así, esto ya está, esto es mi vida, yo no voy a cambiar. Y dejas que te controle el miedo. No, yo voy a ser alegre, nada negativo, ni depresión, ni esto, ni miedo, ni no, la alegría positiva, adelante, paz y amor, seguir adelante, sí, pero ahí estás evitando las otras emociones y hay un desnivel ahí y tarde o temprano vas a tener problemas. Por eso la vida del ser humano es un equilibrio. Yahweh nos creó como un equilibrio. Por eso Yahweh es orden, Yahweh es equilibrio. Los desniveles no son buenos en ninguna de las áreas. Entonces, cuando hablamos de las emociones, se pueden controlar, se pueden desarrollar, y vemos que para poder desarrollarlas, para poder controlarlas, necesitamos conocerlas. Entonces, vemos que las emociones también son activadas y se desarrollan y se manifiestan a través del mundo externo. Tanto una música, una canción, la música, una canción, alguna canción que uno escuche que te marque, que te sientas identificado con alguna parte de tu vida, con algún momento de tu vida, una adoración a Yahweh que marcó tu vida, emocionalmente te afecta. Puede ser que te quiebre y te dé ganas de llorar, te agarre algún tipo de angustia, pero por el otro lado es algo bueno. ¿Por qué? Porque ahí es donde menguás y Yahweh puede obrar en tu vida. Puede pasar en una película también. Puede traerte alegría, puede traerte tristeza, puede traerte miedo, puede traerte bronca, ira o enojo. Entonces nosotros estamos siempre expuestos en un mundo diario, cotidiano, con las emociones. ¿Cuántas veces te ha pasado, me ha pasado mucho, donde he ido a trabajar y el encargado o el jefe te habla mal, te falta respeto, o tú saludás y no te saluda, y vos decís, qué mala educación, sobre todo el respeto, sobre todo el saludo, y yo siempre digo lo mismo. Vos podés ser una persona de estudio, podés tener en sí conocimiento,
respeto como el diálogo, lo demás no sirve para nada. Entonces muchas veces uno va a trabajar o uno va a estudiar y se encuentra con un profesor, se encuentra con un jefe, donde te falta respeto, donde te habla mal, donde te trata de una manera que no te lo mereces y te hierve la sangre. Y tenés ganas de contestarle y tenés ganas de responderle, y ahí es donde la emoción sale a la luz. Cuando ves a un familiar tuyo o tu hijo graduándose, haciendo algún tipo de evento, de deporte, y lo ves feliz, o lo ves haciendo algo que le gusta, te viene alegría. Necesitamos conocer las emociones, necesitamos en sí trabajar nuestras emociones, desarrollarlas y madurarlas. Entonces necesitamos también regular nuestras emociones y entender y conocer las emociones para poder luego responder correctamente a las emociones, a poder comprender y controlar nuestras emociones. Y las emociones no son lenguaje verbal, no es un lenguaje verbal. Las emociones salen, las emociones se ven en el rostro. Cuando uno está bien, cuando uno está mal, cuando uno está alegre, cuando uno está triste, cuando uno está cansado, cuando uno está en sí bien, fresco, descansado, etcétera, etcétera. También es importante conocer las emociones de los demás, las emociones de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mi jefe, de mi profesor de facultad, de mis amigos, conocer las emociones de mis hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante conocer las emociones y poder manejarlas. Las emociones que no dejas que salgan a la luz, que no dejas que fluyan, que se manifiesten en tu vida, vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque las cerrás, las ocultás, las tapás, y esto puede producir problemas físicos, aún enfermedades. Si vos no permitís que el miedo salga a la luz, ese miedo te va a poder traer problemas si es reiterado. Tanto como la depresión, tristeza, tanto como el enojo, etc. Pasa lo mismo con las palabras, ya estaremos hablando de eso. Personas que hay una situación en el matrimonio y no habla, no dice nada y lo deja pasar. Hay otra situación y lo deja pasar, y lo deja pasar. Todo lo que se van guardando los puede enfermar, puede traer problemas físicos, enfermedades. Y luego lo que sucede es que cuando hablan y largan la lengua y hablan, explotan. Dicen todo lo que quizás en 6 meses pasó. Mayormente la mujer es así. Muchas mujeres son así. Acumulan y después explotan y largan todo. Y empiezan a caer el rollo y a decir todas las cosas que a ellas no les gustó, cosas que ellas no estuvieron de acuerdo. Y eso está mal. Entonces necesitamos buscar un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Porque no se trata de ser buenos en esta área y en esta y en las demás, bueno. No, tenemos que buscar todas las áreas de nuestra vida en equilibrio. Las emociones también contagian. Si yo soy una persona que siempre trato de buscar el lado positivo a pesar de que hay un lado negativo, está bueno eso para otras personas. Ahora, si yo estoy pasando una depresión, una angustia, está bueno que yo lo diga, estoy pasando un momento difícil. ¿Por qué? Porque habla de sinceridad, habla de una persona transparente. Si estoy bien, estoy bien, si estoy mal, estoy mal. ¿Qué tengo que ocultar? ¿Qué tenés que ocultar? Si tenés miedo
Hay personas que le tienen miedo, no sé, a cualquier cosa y tengo miedo. ¿Cuál es el problema? Yo no le tengo miedo a eso, pero le tengo miedo a otra cosa. Y muchas veces por vergüenza también hay personas que no lo hablan, no lo dicen. Por eso las emociones contagian. Dice la Escritura, estar con los que lloran, lloren con los que lloran, estén alegres con los que estén alegres. Poder ponernos en el lado de la otra persona. Si alguien tiene miedo, entender a la persona que tiene miedo. Si alguien está con ira, entender, a ver cuál es el origen, por qué tiene enojo, por qué está así. Si alguien está en depresión, ¿por qué está en depresión? A ver, no juzguemos, ayudemos. Y las emociones contagian. Si hay personas que viven bajo miedo, si yo me relaciono con ellos, como con ellos, hablo con ellos todos los días, todo lo que ellos son y lo que tienen me va a pasar a mí. Voy a terminar viviendo con miedo. Entonces las emociones contagian, sea para bien o para mal. Muchas personas luchan con las emociones. No, pero yo no quiero tener miedo, no quiero. Bueno, pero es una emoción. No, pero yo no quiero estar en depresión, siempre triste, angustiado. Bueno, nadie quiere, ni yo quiero. Nadie quiere estar triste. Pero si la depresión es una manifestación emocional que tiene que salir, déjalo que fluya. Igual que el duelo. Cuando di el mensaje del duelo, todos en algún momento de nuestra vida tendremos que pasar un duelo. No quieras esquivar el duelo. No quieras tapar el duelo. Camina por el túnel del duelo. No es fácil, pero tenés que caminarlo. Porque el duelo hay que superarlo. Entonces, las emociones debemos dejar que fluyan, que salgan, que se manifiesten en nuestras vidas, pero no dejar que nos controlen. Ahora, las emociones son energía. Las emociones son energía. Cuando nos enojamos, largamos energía. Cuando estamos alegres, largamos energía. Cuando estamos tristes, también emanamos energía. Somos energía. Somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo está hecho con barro de agua. El alma está hecho con energía. Y el espíritu está hecho con energía. El creador, nuestro Padre, es energía. Ya estaré hablando sobre el mensaje de la energía. Va a estar muy bueno. Entonces vemos que somos energía. Ahora, las emociones, y esto es importante de conocer, pueden tener energía positiva o energía negativa. La alegría es energía positiva, pero la depresión es energía negativa. El miedo es energía negativa, pero es la felicidad o el sentirse bien o estar contento, alegres, en sí, nosotros tenemos otro tipo de energía. Y saben, esto está estudiado, muchas personas han sido evaluadas con respecto a las emociones, y cuando nosotros estudiamos un poquito este tema, no me voy a hablarlo ahora detalladamente, pero lo voy a hablar por arriba. Cuando nosotros tenemos una manifestación emocional, en el aura, según lo que muchos hablan en la nueva era, determinan eso, que el aura es la energía que uno emana. ¿Por qué? Porque somos energía. Y lo que nosotros emanamos cuando las emociones se manifiestan, producen campos de energía, es decir, ondas de energía. Por eso vuelvo a decir, las energías se contagian. Si vos te relacionás con personas que tienen energía oscura, que andan por el mal camino, vas a terminar igual que ellos. Pero si caminás en un buen camino, caminás en la luz, caminás en un camino bueno, vas a terminar como ellos. Las emociones y la energía están unidas, como el cuerpo y las emociones también. Y está estudiado de que cuando una persona tiene miedo, produce una energía roja,
una energía de color rojo y abarca desde la cabeza hasta la cintura. Y esto está estudiado. Si quieren pueden investigar. Una persona que tiene miedo, a un estado emocional de miedo, produce una energía color rojo y emana desde la cabeza hasta la cintura. Y saben que el miedo puede traer enfermedades. Ya lo saben esto, muchos de ustedes. El miedo puede traer enfermedades mental, psicológicas, puede traer físicas. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Depresión también, larga una energía de azul oscuro, la depresión, que abarca de la cabeza hasta la cintura. Y es interesante esto, porque si bien son emociones que Yahweh nos ha dado como seres humanos, necesitamos conocerlas y controlarlas. La persona que tiene envidia también emana una energía roja que abarca de la cabeza hasta la cintura. Y miren qué tremendo que los que están felices o alegres largan un color amarillo. Color amarillo desde la cabeza hasta las piernas. Y aquellos que están enamorados o aquellos que son amados también largan un color amarillento, que abarca todo el cuerpo. Entonces, las emociones son muy importantes en nuestras vidas. Para conocerlas, para controlarlas, manejarlas, desarrollarlas en nuestras vidas. Y para ir cerrando, para ir terminando el mensaje, quiero citarles algunos versículos bíblicos acerca de lo que son las emociones. ¿Por qué? Así como el hijo de Yahweh, Yahshua, vivió diferentes emociones, también bíblicamente podemos encontrar ejemplos. En Deuteronomio 1:28 dice, si el pueblo es grande, ¿cómo lo venceremos? Porque hemos visto gigantes. Acá el pueblo está hablando de los enemigos del pueblo de Israel, que eran gigantes. ¿Cómo lo vamos a vencer? ¿Qué expresión es esta? El pueblo de Israel tenía miedo. Podemos ver otro ejemplo en el libro de Josué. Éramos como langostas, éramos tan pequeños que ellos eran gigantes. ¿Y cuándo fue esto? Cuando fueron como espías, fueron a la tierra prometida, y 12 de ellos, solamente 2 fueron positivos, Josué y Caleb, que dijeron, vamos a comerlos como a pan, porque Yahweh está con nosotros. Pero los otros 10 dijeron, no, esto es imposible, éramos como langosta comparado a ellos, porque eran gigantes. Que también hay ahí una manifestación de temor, de miedo. En 1 Samuel 17:32, David dijo a Saúl, no se desespere su corazón, yo pelearé contra el filisteo. Acá vemos otro ejemplo. David tenía la certeza, la convicción, la fe de que iba a vencer a Goliat por el poder de Yahweh. Y Saúl tenía miedo. El pueblo de Israel tenía miedo. Podemos ver otro ejemplo, Proverbios 12:25, la tristeza o el miedo en el corazón del hombre trae depresión. Ahí vemos otro ejemplo. Salmo 104:15 dice, porque vino la alegría a mi corazón, dice el salmista, porque tú me has fortalecido. Ahí vemos la emoción de la alegría. Me has traído alegría, gozo a mi corazón, porque tú me has fortalecido. Y podemos ver otro ejemplo en Juan 14:1. No se turbe su corazón, crea en Yahweh, crea también en mí. No se turbe, dice Yahshua, su corazón, no te pongas tristes, no te deprimas, dice Yahshua, confía en Yahweh y también en mí. Entonces vemos algunos ejemplos de la importancia de conocer las emociones y de la importancia de manejarlas. Y para poder terminar, la Biblia
también la palabra de Yahweh también nos habla de las manifestaciones emocionales en la vida del ser humano. Necesitamos conocer las emociones, necesitamos en sí manejarlas, necesitamos desarrollarlas y usarlas para nosotros, para bien y para los demás. Porque si nosotros conocemos, desarrollamos y usamos correctamente nuestras emociones, podremos ayudar a los demás. Yahweh nos ha regalado las emociones para poder conocerlas, para poder usarlas correctamente y vivir diferentes etapas o facetas emocionales de nuestra vida y entender que es parte de nuestra vida y que toda la vida nuestra en algún momento la tendremos que usar. Puede ser periodos cortos o periodos largos. Así que hasta acá el mensaje de esta noche. Damos gracias al Padre por este mensaje, las emociones. Y yo subí un videito ahí de una película muy conocida, un dibujo conocido de Disney intensamente, donde habla un poquito acerca de las emociones, de una manera sencilla, de una manera para chicos, pero también para grandes, donde podemos entender las diferentes facetas que tenemos de las emociones desde que nacemos hasta que llega la hora de morir. Así que damos gracias al Padre por este mensaje. Espero que haya sido de bendición y que puedas estudiar un poco más sobre las emociones, que puedas entender, ya que venimos hablando acerca de muchas manifestaciones emocionales dentro nuestro. Como les decía al principio, la soledad, la depresión, el suicidio, el estrés, la ansiedad, el miedo, son todas manifestaciones emocionales, ya que este mensaje se sumaría con todo lo que hemos visto. Así que comparte este mensaje a aquellas personas que quizás son inestables emocionalmente o no conocen las emociones, no conocen realmente cómo son ellos, por qué reaccionan de esa manera. Y muchas veces también aquel que repite una emoción, es decir, aquel que repite el miedo, que repite la alegría, que repite la tristeza, que repite el enojo, es porque hay una herida en el alma, hay una herida en las emociones. Entonces necesitamos sanar, necesitamos restaurar. También dentro de poco estaré dando un mensaje sobre las heridas del alma. Ese mensaje no te lo pierdas, va a ser de gran bendición, como el mensaje de la lengua que bendice y la lengua que maldice. Así que Yahweh te bendiga, damos gracias al Padre por este mensaje y que pueda dar fruto en tu vida y todo aquel que lo pueda escuchar. Así que nos vemos mañana miércoles y jueves, Escuela del Ministerio. Miércoles estaremos ya en la segunda parte del libro de Proverbios. Jueves estaremos con los maestros y aquellos hermanos que son llamados para predicar y enseñar. Están siendo capacitados para predicar la restauración de Yahweh. Y el viernes estaremos con un mensaje muy bueno que Yahweh me lo dio en un momento muy difícil de mi vida, donde veía que no tenía sentido mi vida, no tenía rumbo, y Yahweh me habló fuertemente y sé que va a bendecir tu vida. Y el mensaje es el silencio de Yahweh. Cuando Yahweh no habla, cuando oramos, clamamos, esperamos una respuesta, queremos que Él nos ayude, queremos que Él abra una puerta y nada sucede. Así que no te pierdas ese mensaje el viernes, va a ser de gran bendición. Yahweh te bendiga, gracias a todos los hermanos que siempre están orando, ayunando, apoyando el ministerio de diferentes formas. Gracias a los hermanos que siempre también están dando una mano con las ofrendas. Aquel que quiera ofrendar puede mandar un mensaje en privado que va a ser de gran bendición y de gran necesidad. Así que aquel que pueda hacerlo de corazón, bienvenido sea. Gracias a todos también que están apoyando las escuelas. Gracias al grupo de Tefilá, a todas las áreas del ministerio. Damos gracias a Yahweh, a pesar de que el enemigo no le gusta que el ministerio esté creciendo y esté llevando la verdad de Yahweh. Sabemos que Yahweh es poderoso y el Ruach, el Espíritu de Yahweh, está con nosotros
y sabemos que Él es más que todo enemigo, que todo reino de las tinieblas. Así que damos gracias al Padre y seguimos adelante. Que Yahweh te bendiga y nos vemos en otro mensaje en directo. Shalom.